algunos a recordar, otros a aprender, pero es importante que sepamos esto. Isaías 54:13, tenemos promesas de Dios para toda la familia. Amén. Y el que todavía no tenga familia, sepa que Dios le va a dar una. Porque esto fue escrito desde antes que ni siquiera estuvimos en el vientre de mamá. Previendo Dios que íbamos a tener hijos. ¿Cuántos pueden decir amén? Isaías 54:13. Acuérdense siempre darme un amén cuando ya esté listo el pasaje en la pantalla. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, dice la Escritura en Isaías 54:13: todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. En justicia serás establecida, estarás lejos de la opresión, pues no temerás, y del terror, pues no se acercará a ti. Si alguno te ataca ferozmente, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque, por causa de ti caerá. He aquí, yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Yo he creado al devastador para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara el Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tus promesas, por tu palabra, porque desde que antes que estuviéramos, Señor, en este plano de vida, estuviste tú pensando, Señor, en todos los que te sirven. Y queremos agradecerte, Señor, por la oportunidad que tenemos de tener un privilegio de servirte. En el nombre de Jesús, permite, Padre, que tu palabra pueda ser en esta noche un aliciente para todos los que estamos escuchándola, y para los que la han de escuchar. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Es tan amable de sentarse. Esta palabra tiene garantías. Es importante a veces que consideremos promesas que Dios tiene en nuestra vida, porque tarde que temprano aparecen situaciones en las que necesitamos recordar estos pasajes, especialmente cuando se trata, empezando en este verso 13, cuando habla acerca de los hijos. Quien no tenga hijos, sepa que de parte de Dios no es que no quiera dar hijos, porque aquí dice que no será nada que lo ataque a uno sin que tenga de parte de Dios. Él no lo hará. Cuando algo está atravesando una persona, la falta de poder tener hijos, eso no es algo que viene de Dios. Dios es el que da vida, es el que nos ha bendecido, porque dice que los hijos tenidos en la juventud son la herencia de Dios, es la bendición de Dios. Entonces cualquier persona que esté atravesando por situación como esta, puede tomar parte de esta palabra y decirle: Señor, aquí está, y como aquí está escrito, yo he creído en lo que está escrito y lo he de ver manifestado en mi vida. ¿Por qué? Porque aún Abraham, él decía, yo ya era un viejito, 75 años. Los que andamos ya cerquita de los 75 hemos llevado ya larga vida, pero él estaba en esa condición y él le decía: Señor, yo ya tengo 75 años y todavía no me has dado descendencia más que a Eleazar, ¿verdad? Este siervo que ha sido como un hijo, pero no me has dado hijos. Y el Señor le dijo: va a ser grande tu descendencia. Pero ya se habían acercado los años de la vida. Yo así le he dicho a Dios. Le digo: mira, Señor, yo también no llego a los 75, pero voy rumbo para allá. Y las promesas que tú me has dado, sigo creyendo en ellas. Y entonces el Señor hace 8 días, el domingo, salió la profecía de que se quitaba la angustia. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Y es para que uno diga: Señor, yo la recibo, es para mí.
Porque a veces uno viene para, ¿a quién le están hablando al Señor? Digo usted, pues a mí, ¿a quién más? El que la agarre es para Él. Muchas veces uno piensa que tiene que salir el nombre de uno, a que Dios le hable por nombre, y sí lo puede hacer, pero cuando la avienta así en abierto, es para que el que tenga la fe lo reciba. Amén. Entonces dice, todos tus hijos, quiere decir que los planes de Dios es no nomás uno, sino dar oportunidad que siga en desarrollo. Y claro que le hablaba a su pueblo de Israel, a su pueblo en Jerusalén, decía, todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Y la pregunta es ¿cómo? La pregunta es cómo Dios nos enseña, porque Dios tiene planes de enseñar hasta los niños. Hasta de pequeña edad los hijos pueden aprender de Dios. Yo les aseguro que si le preguntamos a nuestros hijos cosas que Dios les haya enseñado, nos vamos a llevar una sorpresa de ver sus respuestas, si es que no las sabemos. Porque Dios tiene promesas de que enseñaría a sus hijos. La pregunta es ¿cuándo? Algunos dicen que desde el discipulado de Dios antes de venir a la tierra, porque como fuimos enseñados por el Señor acerca de la salvación, cuando llega ese día, como que algo trae así como, yo no sé cómo esas experiencias que uno ha tenido a veces, de que dicen, no, como que yo ya he estado aquí. Y cuando uno le suena la voz de Dios, dice que las ovejas de Dios oyen su voz porque la reconocen. No venimos aquí nada más porque alguien nos habló bonito, sino porque detrás de esa voz reconocemos un mensaje. ¿Por qué? Porque alguien nos enseñó y fuimos instruidos por el Señor. Por eso de la Jerusalén celestial es de donde salen los hijos de Dios, y todos sus hijos serán enseñados por el Señor. Entonces tiene el ámbito pretierra y el ámbito terreno y el ámbito nuestro. Entonces dice, y grande será el bienestar de tus hijos. ¿Y qué cuando uno tiene, hermanos, situaciones de que alguien se enferma? Para eso es esta palabra. Para que cuando lleguen los momentos donde hay la lucha, pueda uno sacar este pasaje y decirle, Señor, aquí está. Aquí está tu palabra que dice que grande será el bienestar de mis hijos. Así que usted utilice estas promesas para aplicarlo en los momentos en que realmente se necesitan, porque aplicarlos cuando todo está bien, como que no tiene como mucha aplicación. Decimos, bueno, sí, ya estamos bien, pero cuando hay problemas, y es ahí donde podemos ponerlas. Por ejemplo, ayer lo que pasó con Lupita, ¿no? Perdón, ¿verdad? Pero Lupita tuvo un accidente, se tropezó, se cayó y se golpeó. Se golpeó de una manera inesperada, ¿no? De algo, un accidente es un accidente. Parece que era la hora de subir o de bajar un autobús, de subir. Y entonces se cayó y se golpeó de una manera fuerte, que tan fuerte fue que se la tuvo que llevar a la ambulancia al hospital. Algunos lo sabemos porque estuvimos conectados por medio de las oraciones y esto, pero algunos no lo saben. Entonces, la situación es que cuando estas cosas de repente salen, aquí hay pasajes. Pasajes que nos dicen bienestar. Entonces, Enrique nos mandó un mensaje para que nos pusiéramos a orar en cuanto esto sucedió y empezamos a orar. Gracias por todos los que participaron en la oración, pero mientras nosotros estábamos tratando un asunto en casa con Daniel y Débora acerca de los jóvenes que van a escuchar más adelantito de esto, de unos planes que están haciendo para una actividad de jóvenes, estábamos en esta reunión para tratar estos asuntos cuando entra la urgencia de la llamada. Y entonces al estar orando, pues nos pudimos poner de acuerdo, entendiendo el principio de Dios, que donde están dos o tres reunidos, ahí está el Señor, y todo lo que pidamos en su nombre será hecho. Entonces echamos mano de esa palabra que de repente en el momento de orar, con la confianza de que Dios haría algo. Entonces de repente Daniel dice, yo tuve una visión, me dijo. ¿Y qué fue lo que viste? Y decía, yo veía cómo el
en la parte donde se lastimó en su pierna izquierda, porque yo hasta le pregunté a Enrique, ¿es la derecha? Y me dijo, no, es la izquierda. Y dice Daniel, sí, yo vi que era la izquierda, en la rodilla, en la parte de la rodilla, y aquí hay como una rótula, ¿verdad? Como un círculo. Y dice que veía como que alguna sombra negra se estaba queriendo meter por ahí. Obviamente era dolor, era daño, oramos para que no fuera una quebradura, porque todavía cuando Enrique me avisó, todavía no le hacían los rayos X. Entonces aprovechamos antes de que saliera la noticia de que esos huesos no fueran quebrados, porque fue fuerte el golpe, de tal manera que tuvo que llevársela a la ambulancia. Y para hacer un golpe que no era como para tanto, no hubiera sido utilizada una ambulancia, pero si tuvo que, por el dolor tan fuerte, clamar así de esta manera y responder de esta forma con una ambulancia, es que los planes, como dice aquí en el verso 15, si alguno te ataca ferozmente, no será de mi parte. Y entonces nosotros, creyendo estos principios, al orar por ella, entonces Daniel dice que empezó a ver que como que eso negro que se estaba metiendo empezó a salir, y se lo llevaron y agarraron una especie de bloques o tabiques, tabiques, ¿no? Tabiques, y dice que los partieron así, los pusieron así a los lados de la rodilla. Y entonces entendí yo, ¿verdad? Dije, le van a poner unos soportes. Y entonces nos quedamos con eso, ¿verdad? De que iban a estar bien las cosas. Quizás el dolor ahí mayugado, lo que sea, el golpe, pero los tabiques que le pusieron eran como para que se afianzara la rodilla. Y realmente después Enrique me manda unas fotografías, ¿verdad? De que le pusieron ahí una especie de bracer, de algo que le está poniendo un soporte, exactamente así, ¿verdad? Para mantenerla con la fuerza recargada en el soporte, para que no se afectara en manera. Pero aquí dice la Escritura, quizás en ese momento pudo haber llegado el pensamiento, ay Dios mío, pues ¿qué hice? Pues no, nomás se resbaló y tuvo un accidente, tropezó, y cualquiera puede tropezar, cualquiera puede. Eso no quiere decir que Dios esté contra de uno, esto quiere decir que si alguno se levanta y lo ataca ferozmente, no será de mi parte, dice el Señor. Y como no es de mi parte, cualquiera que te ataque por causa de ti caerá. Y entonces esa sombra que se estaba metiendo salió, porque hay promesas de Dios. Entonces estas palabras nos van a ayudar, porque muchas veces atravesamos cosas y a veces hay veces que pensamos que Dios está tratando con mi vida, y dice el Señor, es que no soy yo. Eso es lo que te ataca ferozmente, pero de mi parte, que eso caerá delante de ti. Así que cualquier cosa que se le pegue al hígado graso, eso no es de mi parte. Tendrá que salir, tendrá que ser arrancado. Por eso, mire, es bien importante mantener las promesas de Dios, de donde podemos echar mano a la hora de las situaciones, porque cuántas cosas han pasado últimamente entre el pueblo de Dios. De repente algo asalta, pero de repente algo lo derriba. Y es porque hemos confiado en su palabra y hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Ahora, dice aquí, dice que Él ha creado al herrero, Él es el que puede hacer las armas, pero dice, pero no para atacarnos a nosotros, sino para que nos defendamos con ellas, porque dice que ninguna arma forjada en contra nuestra prosperará. Y dice, pero fíjese cómo conecta las armas que no van a prosperar del herrero, cómo las relaciona con las palabras que vienen en el verso 17. Dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Quiere decir entonces que las palabras juegan un papel muy importante como armas. Muchas veces la gente utiliza esa clase de armas para atacar. De repente le suceden a uno cosas y dice el Señor, no es de mi parte, es que no saben utilizar sus armas contra el enemigo, sino contra las personas. Y entonces dice, pero esa lengua va a ser, puede ser condenada
a juicio. Entonces podemos anular palabras, podemos destruir palabras cuando algo esté sucediendo en nuestra vida o con los nuestros. Aquí dice la Escritura, con nuestros hijos. Cualquier cosa. Entonces no está nada mal, porque una vez una persona a mí me abordó y me dijo: hermano, ¿por qué cada vez que ora por alguien tienen que estar reprendiendo al enemigo? Le digo: pues por esto, porque aquí está tan claro en este verso 17 que se tiene que condenar toda lengua. Entonces quiere decir que hay palabras que salen a veces necias, a veces vienen con mala intención, no de parte de Dios, pero de parte del enemigo. Y es ahí donde tenemos que echar mano. Pero ¿sabe por qué Dios protege la vida tuya y la mía? Porque Dios tiene en mente ponernos a nosotros en su servicio, para servirle a Él. Porque dice: esta es la herencia de los siervos del Señor. Usted tiene una herencia que no es oro y plata, sino que es una protección espiritual que el mundo no conoce. Gloria a Dios. Usted sabe que la gente va y busca esa clase de protección espiritual, y van y se meten con uno que dice que de magia blanca para contrarrestar la magia negra, porque saben que hay cosas que los médicos no pueden manejar con Tylenol, ni con ibuprofeno, ni con morfina. Sabe bien la gente que hay cosas que solamente con poderes espirituales. Pues déjeme decirle que tenemos una herencia. Dice: tus hijos serán enseñados por el Señor. ¿Cómo el Señor empezó a enseñar a sus discípulos? Mire, vamos a ir ahorita en Juan capítulo 14 y verso 26. Mire lo que Dios usa para enseñar a sus hijos. Amén. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces contamos con una ayuda bien poderosa, que aunque no tengamos buena memoria, ay, hermano, agárrelo. Ahorita usted se siente muy fresco de mente, de la mente, quiero decir, no de mente, se siente muy fresco de recordar. Pero que cuando llegan los años en los que dice: ¿dónde dejé las llaves? Creo que las dejé aquí, y las está en la mano, porque se le va a uno la onda a veces bien. Son señales que se van a necesitar, que el Espíritu Santo le recuerde a uno cosas. Que cuando usted dice: ¿hay alguna promesa de Dios para esta situación de intereses bancarios? Sí, hay. ¿Hay alguna situación de la palabra donde el IRS anda por ahí que dice que quiere cobrar? Sí. Pedro dice que el Señor le dijo que fuera a echar el anzuelo y sacar un pez, y con las monedas que traía en su boca. Ay, entonces empieza con la boca a proclamar abundancia para pagar a IRS. Promesas de Dios que nos las va a estar recordando el Espíritu Santo, porque mire, a veces uno no se acuerda ni de los pasajes. ¿Cuántos de aquí tienen buena memoria por los pasajes? Oye, estamos igual, ¿no? Santo su nombre, Dan. Hermano, dice la Biblia, sí dice. ¿Dónde? Léala toda el día y pero sí dice. Así decía un apóstol, el apóstol Otoniel Cruz Paredes. Decía: no me pida el texto, pero póngase a leer todo Juan. Ahí de segurito lo va a hallar tarde que temprano. Empieza el principio hasta el fin. Lo va a hallar, porque de ahí lo leí yo. Pues no se acordan ni el capítulo ni el verso. Qué bonito se siente cuando usted encuentra una persona que trae los pasajes así, así como Marco Leborreta, ¿verdad? Pero cuando uno no se acuerda, pero el Espíritu Santo le recuerda el contenido del pasaje. A mí me ha recordado pasajes que casi es toda la ilusión de todo el capítulo, y ya cuando me lo vuelvo a leer digo: sí, cabalito, era lo que estaba llegando, porque el Espíritu Santo tiene una función. No solamente venirnos a consolar, pero yo me consuelo con estas palabras, de que me va a recordar todas las cosas que sean necesarias. A veces no me acuerdo ni cuándo es el día de su cumpleaños de usted.
pero no falta por ahí el Espíritu Santo trae ahí algún mensajero que dice, es su cumpleaños. Y otros más todavía dicen, es mi cumpleaños. Pues recordará todas las cosas. Pero mire, las cosas importantes que nosotros necesitamos saber porque somos hijos de Dios. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, ¿cuánto mensaje de parte de Dios hemos recibido en la iglesia? Desde que usted es cristiano, ¿cuántas predicaciones habrá escuchado? Y a veces ni se acuerda de algunas, que cuando las vuelve a oír, le suena como que si no las hubiera oído, pero cuando el Espíritu se las recuerda, gloria a su nombre. Así que mire, para nosotros la iglesia no nos debe de atemorizar que el Alzheimer. Gloria a Dios. Porque el Espíritu nos recordará todo lo que nos ha dicho. ¡Ah, su nombre! Quiere decir que nos da una herencia con promesas a temprana edad y a la edad avanzada. Y en ambos casos se va a requerir que podamos tener esa confianza. De todas maneras el Espíritu me lo va a recordar. Ahora, como estudiante, cuando van a un examen, el Espíritu Santo recordará todas las cosas. Hoy, porque a veces, hermano, ¿sabe una cosa? A mí ya me dijeron por ahí una cartita que me mandaron. Me dijeron para el año 2020, 2023, le toca hacer el examen del TMP. Y yo, santo su nombre. Pero aquí ya agarré la promesa de que el Espíritu Santo me recordará todas las cosas. Porque mire, ahorita mientras usted todavía tiene buena memoria porque está haciendo exámenes cada rato en la escuela, pues fácil. O ya cuando ya pasaron esos años y con trabajo se acuerda que tiene que ser alto en la esquina, la patrulla se lo recuerda. Su nombre. Bueno, les enseñó algo más. Hoy le quiero estar compartiendo cosas que seremos enseñados por el Señor. Estas cosas las dijo Jesús acerca del Espíritu Santo. Pero mire, Mateo 21, 18, aquí me encontré otra parte que usted y yo tenemos que estar bien así para que cuando surjan situaciones las podamos cambiar. Amén. Dice, por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre. ¿Cuántos vienen con hambre hoy? Ah, su nombre, gloria a Dios. Y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas. Y él dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Respondiendo Jesús les dijo, en verdad os digo, si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte, quítate y échate a la mar, así sucederá. Y todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. Estos no son alardes de fe. Esta es la realidad de que si se le aplica fe a lo que uno pide creyendo que va a suceder, es como funciona. Entonces, ¿y por qué yo estoy con este tema? Porque yo veo que mucha gente en Facebook empiezan a atacar esta parte que son para nosotros cosas bien esenciales como una herencia, una riqueza que Dios nos ha dejado. Algunos lo empiezan a juzgar y dicen que se creen que pueden como Dios decidir cómo hacer las cosas o no hacerlas, pero Jesús aquí dijo, todo lo que pidáis en oración creyendo, da una garantía, lo recibiréis. Pero dice que aquí Él no le oró por la higuera. Él vio una condición de algo que estaba ahí y dijo, nunca más se alimenten de esto, no dará más su fruto. Y dice que al instante hay cosas que vamos a estar proclamando, que de momento, porque
cuando él dio esa palabra, los discípulos se fueron y de regreso dijeron, se secó. Pero eso empezó a suceder al instante cuando dio la palabra. Entonces va a haber palabras que Dios nos va a... Esto lo enseñó Él, esto no lo enseñé yo. Yo estoy aprendiendo junto con ustedes lo que aquí hay. Que cuando se hace una oración, al instante empiezan a suceder cosas aunque no las veamos. Pero después se van a evidenciar que sucedieron, como lo que pasó de Lupita. Que al orar y al instante Daniel vio la visión, pero no vimos los resultados hasta después de la que hicieron los rayos X, hicieron el tratamiento y todo eso, vimos los resultados. Pero esto es importante que podamos saber que no porque nuestros ojos no hayan visto el milagro afuera, no quiere decir que no está sucediendo por dentro. Es bien importante saberlo, porque esta palabra nos da garantía que Jesús dijo, y todo. ¿Y qué es todo? ¿Queda algo afuera? No, cualquier situación. Entonces aquí esta porción de la Escritura nos da autoridad y respaldo de parte de Dios, porque Él dijo, si algo te ataca ferozmente, sin mí lo hace, pero lo que se levante contra ti va a ser derribado. ¿Y qué cuando se trata de un problema de salud? Será derribado. Pero tiene que haber algo, que tiene que haber fe aplicado a lo que se está orando, porque dice que no podemos ser tampoco como la onda de la mar, que si dudamos es como la ola del mar que llega y oleaditas de fe. No, tiene que ser como un río, que un río no está como las olas del mar, un río sigue fluyendo, fluyendo y fluyendo, no se para. Las olas sí llegan y vuelve a llegar y otra vez, y luego una bien fuerte y luego otra bien bajita, y a veces así es la fe, como uno en la confianza se está desenvolviendo. Entonces aquí hay un principio que dice la Escritura, que cuando el Señor Jesús habló a la higuera, inmediatamente, al instante, empezó a suceder algo adentro de la higuera, empezó a haber una sequedad. ¿Qué cuando se trata de una enfermedad? Por ejemplo, un cáncer. A ver, ¿sabe qué es el problema? Que a veces uno dice, pues ¿será que Dios me oyó? Sí, me oyó. La cosa es que quien tiene que oír es a lo que se le está hablando con la firmeza y la fe. Hoy en día, por ejemplo, hace poquito escuchamos acerca de hermanos, ¿verdad?, que han dicho, gente poderosa en Dios ha caído y ha fallecido, y toda la iglesia ha orado. ¿Será que nos hace falta como aprender un poquito más de aquí, de saber de que tenemos que tener una fe más convincente delante del mundo espiritual, a lo que se le está hablando, a lo que se le está diciendo? Esto como que es una motivación en las promesas de Dios, de que todo, ahí incluye eso. Pero sabe una cosa, porque a veces no se logra. ¿Será porque faltó fe? Un día sí me dijo a mí un hermano Freddy, me dijo, Eduardo, es que te faltó fe. Yo dije, santo su nombre, pues si le he echado ganas. Pues, pero fe no solamente es lo que se necesita, sino confianza, sin dudar. El problema es cuando entra la duda. Entonces, una de las cosas que se tiene que hacer antes de que se logre una victoria en la fe, se tiene que derribar la duda. Y eso es una batalla. Entonces todo espíritu de duda se ha atado y se ha removido, porque aquí dice el Señor Jesús, no solo esto, dice en el verso 21, respondiendo Jesús les dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte, quítate y échate a la mar, esa es la duda, lo que se ve imposible. Porque un monte es grande, ¿no? Decirle al monte, quítate. Pero también monte significa alguna potestad, alguna altivez que tiene que ser removida. Entonces hay obstáculos, que muchas veces los obstáculos son los que no sabemos cómo enfrentarlos. Pero contamos con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo para que nos dé dirección de cómo manejar la estrategia para derribar
lo que está estorbando para que se pueda llevar a cabo lo que se está poniendo confianza en Dios. Entonces ya no nomás es una oración, sino que es una estrategia. Y si aprendemos a manejar la estrategia, vamos a tener más oportunidades de poder evidenciar lo que estamos proclamando. Pero no nos ayuda mucho la gente que no cree esto. Ya se cree más que Dios, ya cree que puede declarar, ya cree que puede decir. Es que no conocen estos puntos. Están pensando que nada más. Y ahorita vamos a un pasaje en Números, en el capítulo 20. Fíjese cómo aquí en el verso 8, Números 28, aquí hay otro ejemplo de algo, de cómo se deben de manejar las cosas. Porque a veces pensamos que en el grito, y no es en el grito, sino en la convicción, en la seguridad. Yo no veo al Señor Jesús gritando. Él llegó y nomás con la plena certeza, puedes irte, tu hija queda libre del demonio. No le pegó un grito como hacemos. Sí le gritó a Lázaro, pero porque estaba, me imagino yo que al cuarto día, a saber ya dónde andaría, ¿verdad? Han hecho preguntas, al escrito está. ¿De dónde salió Lázaro? Pues de la tumba, pero ¿dónde estaba? Ahí en la tumba estaba su cuerpo, pero ¿dónde estaba su alma? A lo mejor andaba allá en las profundidades. Algunos dicen, ¿por qué? Se supone que todavía no se determina, o sí se determina, porque hay gente que sale y no inmediatamente se va. Hay veces que hay gente que sale del cuerpo y va y se quiere avisarle a los suyos, y de repente dicen como que vino para acá, que se murió. ¿Cómo es posible? Sí, cosas así pasan. ¿De dónde le tuvo que alzar la voz para que lo escuchara y saliera a lo mejor del lugar de tormento? ¿Por qué? Porque andaba por ahí sin Dios y sin gloria. Pero mire, Números 28, mire cómo Dios habló de esta manera. Le dijo, mira, toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón. Dios le estaba diciendo a Moisés, y hablad a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus animales. ¿Qué papel tan importante tiene que ver lo que uno hable? Tu voz. ¿Y usted mi voz? Tiene respaldo de Dios. Pero dice, háblale a la peña para que dé agua. Oiga, ¿no le funcionará esto en un trabajo? Le voy a hablar, no al dueño, le voy a hablar al ámbito espiritual, y le voy a decir a la empresa, me tienes que dar de beber y de comer. Recibo. Su nombre. Recibo. Recibo buen salario. Recibo. ¿Por qué no? Si es para beneficiarse. Aquí está. Toma la vara y reúne a la congregación y háblale a la vista de todos ellos, y empieza a decirle que les dé de beber la roca. ¿Sabe que este milagro Dios lo hizo un día con Sansón? No más que en las traducciones de la Biblia le pusieron unas traducciones tan, híjole, pues usted vaya y léalo, y va a ver que en unas Biblias dice que él traía una quijada de burro, ¿verdad? Y entonces dice que 1500 y 500 y 1000 montones, ¿verdad?, de filisteos derribó, ¿sí? Y luego dice que aventó la quijada por allá, y donde cayó, que se convirtió en una cantimplora. Una versión dice que llegó y que le sacó una muela y de ahí sacó agua. Y no está diciendo eso la Biblia. Va uno y consulta diferentes versiones y se da cuenta que lo que le estaba hablando no era de eso. Porque creen que de donde quitó la muela en la cuenca que estaba ahí en la quijada, de ahí salió agua. ¿Cómo Dios iba a darle de beber a un ungido como Sansón de la quijada de un asno, si el asno era un animal inmundo? Entonces no estaba hablando de eso. Está hablando de una cuenca que abrió en Lejí. Una cuenca es como donde va el ojo. Ahí hay una cuenca.
Donde sale una muela es una cuenca, pero de ahí no sacó agua, sacó de la roca, del molino. Usted sabe que una piedra de molino usó una mujer para vendarla y caerle la cabezota a uno que quería quemarla con leña verde. Y aventó una piedra de molino, era como la que le pusieron a Lázaro en la tumba. Era una piedra que la empezaron a girar, era como una llanta de piedra. Y con esa se utilizaba para moler en el molino. Entonces, cuando dice que abrió una peña, no está hablando acerca de una muela, ni de una cuenca así de una quijada de burro. Y yo estuve viendo eso y dije, aquí lo que pasó fue que le abrió así como cuando le abrió a la peña. Y Pablo dice que la roca era Cristo, no la quijada de burro. Es que hay unas traducciones, hay unos errores de traducción en algunas versiones de la Biblia que, Dios mío, dan así como a decir el Señor, yo no dije eso. Pero los traductores le pusieron así en su entendimiento más o menos milagroso. Se lo imaginaron que en una quijada de burro iba a brotar un manantial de agua viva, y no era eso. Pero cuando vemos que de la cuenca de la peña, de ahí se partió y se abrió y salió agua, fue como esto, que dice que le hablaba a la roca y la roca le dio de beber a todos. Pero Pablo dice que la roca era Cristo, que lo seguía en el desierto, una piedra siguiéndolos. Ay, Dios mío, qué tremendo de haber creído que nunca avanzaban, ¿verdad? Si la piedra siempre estaba ahí. Pero bueno, entonces dice, reúne a la congregación. Entonces Dios, hermano, está dispuesto a mostrarle a toda la iglesia que estos principios son poderosos. Por eso es que a veces que se le tiene que hablar a ciertas cosas. Ahora, háblale a la peña, pero si la peña no tiene corazón ni oídos para oír. Pero hay un poder muy grande cuando se utiliza autoridad con la vara de Dios para hablarle a las cosas. Entonces tú le puedes hablar a las cosas y no te estás volviendo loco. Le puedes hablar a una situación, le puedes decir a la lluvia, cesa. Le puedes hablar al fuego, detente. Gloria a Dios. Le puedes hablar al mar y cálmate, tsunami. Gloria a Dios. La iglesia tenemos que desenvolvernos en este ámbito de hablarle a las cosas. Le puedes decir al hospital, abre paso, porque tengo prisa que me atiendan. Puedes pedir un estacionamiento, puedes decirle, quítate, el que está estorbando. Puedes aplicarlo en muchas cosas materiales. Las cosas espirituales son más poderosas que las materiales. Y si le podemos utilizar fe a lo que hablamos, a todo lo que pidamos, creyendo sin dudar, va a suceder. Tenemos que la iglesia llegar a ese nivel de ejercitarnos hasta que salga. No sé si ustedes vieron un día una película de esa que se llamó Ghost, de un fantasma que estaba ahí en el trolley y era bien corajudo, y entonces en sus corajes se aventó una patada y le pegó un botellazo a alguien por allá, y el otro decía, ¿cómo le hizo? Y fue y le tiró una patada y se le fueron los pies y cayó en el suelo. Le decía, así no, es con la mente, le decía. Y lo estuvo ensaya hasta que lo logró hacer. El asunto del ámbito espiritual es cuestión de confianza y seguridad y fe. Y si logramos desenvolvernos en ese ámbito, puedes empezar con un dolor de cabeza, quítate en el nombre de Jesús. Puedes continuar con un dolor imagínese, hermano, que puedas destruir piedras en la vesícula de alguien. Quítate en el nombre de Jesús. Yo lo hice con mi mamá. Y le tengo noticias, sí funcionó. Le dije, se arranca toda piedra de la vesícula. ¿A quién no le pasan esas cosas? A mucha gente le pasa. Y no que estén como pecando, pero ¿quién no se preocupa de las cosas de la vida? ¿No dice la Escritura del Señor que seamos libres de toda especie de afán y de preocupación? ¿Por qué? Porque se daña el cuerpo.
Y entonces yo me acuerdo que llegué y estaba, porque ya traía la vesícula bien llena de piedras. Y empecé a orar por ella. Y cuando empecé a orar bien fuerte, angustia, preocupación, ansiedad, a echarlo fuera, empezó a toser. Y cuando fue al doctor ya no tenía piedras. Pero ¿sabe una cosa? El alma siempre es bien preocupona. Y al rato sigue haciendo más piedras, porque se sigue preocupando. Entonces no nomás es quitar las piedras, sino tratar el problema de la preocupación. Y eso es lo que toma más tiempo. Porque a ver que le digan, no te preocupes, sí, pues como no lo está pasando a usted. ¿Cómo no va a preocupar con lo que me está diciendo el doctor? El temor acarrea castigo y la preocupación también. Entonces hay ciertos principios que se tienen que modificar para que funcione lo otro. Porque podemos estar quitando los efectos, pero si no quitamos lo que causa los efectos, entonces vuelve a surgir. Entonces aquí con esta palabra yo veo que hay un poder y un respaldo de autoridad que Dios nos da con lo que hablamos. Porque le dijo, toma la vara, reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y habla a la peña. ¿Por qué tuvo que agarrar la vara si no le iba a pegar? Entonces Moisés lo que agarró fue la vara, fue y le pegó. Pues Dios no le dijo pégale, le dijo háblale. Entonces, ¿para qué quería la vara? Porque la vara representa autoridad. El respaldo que Dios le va a dar a las palabras que hables en fe y en confianza, en seguridad de que va a suceder. Y de repente empieza uno a practicar y a practicar. Al principio como que no le puede uno aplicar bien la confianza, pero cuando logras brincar ese obstáculo y empiezas a decirle a la incredulidad, quítate y apártate de duda, y empiezas a reclamar la fe, y yo declaro que creo y que esta palabra viene respaldada porque Dios dijo, y todo lo que pidáis en mi nombre. Entonces no nomás es en la voluntad de uno, es en el nombre del Señor. Pero dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, si no dudáis, será hecho, será concedido. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Cuando tú hablas, se mueve un espíritu de parte de Dios que va a activarse con fe. Sin fe, imposible agradar a Dios. Pero si Dios se agrada, es remunerador de los que en fe le buscan. ¿Ok? Entonces tenemos que, porque cada vez que sigamos orando por situaciones, tenemos que aplicar esta clase de principios y van a funcionar, porque yo he visto que sí funcionan. Ahora, le quiero llevar a otro pasaje, Jeremías capítulo 1, verso 9. Fíjese usted esto, Entonces usted le puede hablar a un dolor y le puede decir, te echo fuera de mi cabeza, te echo fuera de mis huesos, te echo fuera de mi vientre, te arranco en el nombre de Jesús. Y si tiene duda, te derribo a ti primero. Amén. Ok, yo les tengo que enseñar, porque el Señor Jesús enseñaba a sus discípulos para que cuando ellos fueran, lo hicieran, pero tenían que primero tener como la muestra. Aquí tenemos la muestra ahorita. Ahora fíjese, entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Diga usted, Señor, toca mi boca con tu mano. Ahorita ya Dios se la está tocando, porque la mano del Señor está agarrando ahorita un ministerio para tocar su boca, para que usted cuando la use le funcione. Amén. Entonces dice, entonces el Señor extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Esto no es ideas del hermano Eduardo, estas son las palabras del Señor para ti, para que estén en tu boca, para que las uses. Porque el diablo ha hecho eso con la gente, le ha puesto sus palabras en su boca y la gente maldice. Pero ahorita el Señor está poniendo con su mano, con su enseñanza, con su predicación, las palabras de Él. Entonces no es en tu iniciativa propia, esto está aquí escrito, que lo que va a salir de tu boca son las palabras que el Señor te está enseñando con su palabra y con su mano.
Gloria a Dios. ¿Lo puedes creer? Amén. Porque si le aplicas fe, va a suceder. Amén. Ahora fíjese. Mira, hoy te he dado. Autoridad. ¿Qué fue lo que le dijo a Aarón? Que agarrara una vara. A Moisés, agarra una vara y habla. Te he dado autoridad sobre las naciones, sobre los reinos. Uy, ¿me capta esto? Sí, amén, recibo. La iglesia tiene poder Amén. para hablarle hasta los gobiernos de la tierra. Gloria a Dios. Está aquí escrito. Amén. Pero ¿por qué no funciona? Porque ¿quién se ha animado a agarrar? Pues si lo agarramos, Recibo. entonces vamos a decirle, empiezo a declarar que se van a poner oportunidades nuevas de migración, Amén. porque han afectado a todo el pueblo extranjero. Ellos también son extranjeros, pero ellos se subieron a agarrar sus principios, porque todos los caprichos son extranjeros. Pero están haciendo ahorita menos a los que no saben estos principios, pero ahorita ya van a cambiar la cosa. Amén. ¡Su nombre! ¡Gloria, gloria, gloria! Para hablar a nación, te he dado autoridad sobre las naciones, sobre los reinos, para arrancar, para derribar, ¿qué? Todas esas leyes injustas. Se lo dijo a Jeremías. Amén. Es parte de la unción profética. Amén. Y somos hijos del profeta. Amén. Aunque nadie venga y te diga, ay, ¿usted cuándo lo ordenaron para ser profeta? Soy hijo de profeta. Amén. Recibo. Amén. Porque mi padre se llama Jesús. Amén. Profeta del profeta. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjese, para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, hay que ir removiendo al maduro. Aleluya. Amén. Ajá. Dios. ¿Por qué? Porque se levantó contra Cristo. Sí, sí. No porque me cae gordo, que también, pero no por eso, sino porque blasfemó contra mi Cristo. Entonces, por eso lo podemos derrocar. Amén. Su caída, y muchos lo están haciendo, está pronta su caída. Dice, para derrocar, y luego dice, para edificar y para plantar. Entonces usted puede llegar hasta su arbolito ahí, que está así todo, no como me dijo mí, agárralo a cintazos para que dé aguacates. No, así no. Háblele. De veras, alguien me dijo así, ¿verdad? Unos cintazos y sí producen. Es que saben que hay poder en lo que tenemos espíritu, pero no podemos usarlo así, tenemos que usarlo con palabras, porque Moisés cuando agarró la vara y le pegó a la roca, le dijo el Señor, ahora no entras. La cosa es que hay que hablarlo a su nombre. Y entonces mire el verso 11, vino entonces a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y respondió, yo veo una vara, pero dice en el verso 10 que era autoridad. Yo veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. ¿Por qué? Porque ya las palabras mías te las he puesto en tu boca. Entonces Dios, a los que se mueven en la fe profética, porque son hijos de profeta, Aleluya. van a tener que saber que cuando sus palabras salen de su boca, oiga hermano, si se la pasa viniendo a la iglesia, si se la pasa leyendo la Biblia, recibiendo enseñanza, y se la pasa usted viviendo en Cristo, y se la pasa orando, y se la pasa en ayunos secretos, porque esto no es asunto de estarlos anunciando. Si está haciendo todo eso, ¿por qué no va a usar Dios su boca? Amén. Recibo. Claro que va a usar su boca de usted. Ni modo que agarre un asna, como allá con Balaam. Tú que agarras un asna porque el profeta no la agarraba, pero usted sí la va a agarrar. Recibo. La vamos a agarrar y la vamos a usar. Dijo él, yo velo sobre mis palabras para cumplirla. Pero dice su palabra, no la palabra voluntariosa del hombre. Por eso le dijo que había puesto en su boca sus palabras.
y hay un poder, una autoridad, un respaldo, pues tenemos que ser sabios. No podemos usarla como lo usaba Luzbel. Tenemos que usarla como de parte del reino de Dios. Y acuérdense, Jesús dijo, las palabras que yo hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que como las oigo del Padre. Entonces es bien importante saber qué está escrito para saber si lo que estamos aplicando es algo que está aquí o no está aquí. Porque no es por hablar, porque al hablar, si se la pasa leyendo vanidades, pues ¿qué clase de palabra va a ser esa? Y digo vanidades porque es una revista que es muy común, ¿verdad? O se la pasa viendo a Memín Pinguín, pues no. Unos días de estos tiempos, ¿verdad? ¿Cuántos saben quién era Memín Pinguín? Un negrito, ¿verdad? Que traía una tabla con una tachuela. No me refiero a que cualquier cosa que uno hable, son mis palabras, lo que está aquí. Y esta siempre nos sigue dando el testimonio que es la palabra más segura. Ahora fíjese, como yo velo sobre mi palabra para cumplirla, entonces qué tan importante es que estemos involucrados con su palabra. La iglesia necesitamos leer más, necesitamos llenarnos un poquito, aunque no se acuerde, se la va a recordar el Espíritu Santo, pero no le va a recordar lo que nunca ha oído, porque no se puede recordar lo que no ha oído. Imagínese, yo le quiero sacar a usted algo que usted no oyó cuando yo hablé en privado. Pues ¿cómo se va a acordar? No se va a acordar, se va a acordar de lo que un día oyó. No le hace que se la aprenda aunque sea como el perico, pero con que sepa qué dice. De repente el Espíritu Santo le va a traer la claridad de lo que eso es y le va a recordar todas las cosas. Y me dijo, bien has visto. Entonces hay visiones que Dios dice, muy bien, es exactamente lo que yo mostré. Porque hay visiones vanas que la gente se inventa, pero las que Dios muestra se quedan así como selladas. Como le quedó a Pedro. Pedro vio un lienzo que bajó 3 veces. Y se subió y le decía, mata y come. No, yo no como eso. Pero andaba, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Se le quedó. ¿Qué quiere decir? Se le quedó sellada. ¿Qué quiere decir esa visión? Y luego llegaron 3 personas, le dijo, mira, 3 hombres. 3 veces bajó el lienzo. Oh, todos los animales son estos. Sí, de las naciones. No en el sentido ofensa. Es que así nos dicen a nosotros cuando no somos cristianos. A veces la gente la tildan de animal, pero no en ese sentido, sino en el sentido de naciones. Son de toda clase de reptiles y cuadrúpedos de la tierra, como el oso que representa en ciertos países a China o a California, o hay representaciones de animales, y dice, mata y come, acéptalos, recíbelos, porque yo ya los he limpiado. Y la gente dice, ya podemos comer coche. No está hablando de eso. El coche siempre va a ser coche y siempre va a oler feo. Aunque lo meta y lo bañe y le ponga su moñito y lo bañe en su tina y le ponga perfume y talco, en cuanto salga el chiquero, esa es su naturaleza. Y si se lo come, sabe que a la gente le salen hasta lombrices en los ojos. Terrible, no coma coche. Si quiere, cómalo, pero no se lo recomiendo. Pero bueno, por el mismo precio, dijo un hermano. Éxodo 37, 19. ¿Por qué el Señor utilizó el ejemplo de una vara de almendro para que Jeremías entendiera que tenía que ver con el don profético? ¿Por qué? Éxodo 37, 19. Fíjese, esta figura no la estoy inventando yo, aquí está escrita. ¿Lo tenemos? 37, 19 de Éxodo. Me lo dormí. Había 3 copas. ¿Me da una mano con usted? Éxodo 37, 19. Amén. Casi amén. Amén. Gloria a Dios.
Gracias, gracias, mi hermano. Yo sé que me los involucré con tanta palabra. Éxodo 37:19. Había 3 copas en forma de flor de almendro, un cáliz y una flor de un brazo, 3 copas en forma de flor de almendro, un cáliz, una flor en otro brazo, así en los 6 brazos que salían, ¿de dónde? ¿Y qué era el candelabro? Era la lámpara que tenían en el lugar santísimo. Y estaba la mesa, haga cuenta, la mesa de los panes y el candelabro alumbrando la mesa de los panes. El candelabro representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ilumina la palabra para que sea clara. ¿Ok? Entonces, cuando le estaba diciendo que el candelabro tenía flores de almendro, por eso le mostraron a Jeremías un almendro, donde había flores, había plantas, pero había una vara de ese almendro. Y le dijo, cuando tú des la palabra, esa va a ser la palabra de la profecía que viene por el Espíritu Santo, porque el candelabro en ese sentido representa a los dones del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, ¿quiénes de aquí tienen el Espíritu Santo? Amén. Cuando recibimos a Cristo, dice que nos sellaron con el Espíritu Santo de la promesa. Pero cuando sigues metiéndote y metiéndote, te llena. Y de repente, ahí están los 9 dones. Gloria a Dios. Y fluye palabra de ciencia, y fluyen lenguas, y fluyen sanidades, y fluyen milagros, y fluyen sueños y visiones. Recibo. ¿Quiénes no tienen sueños y visiones? Todos los cristianos deben de tener sueños y visiones. Amén. Y algunos dicen, yo no tengo. ¿Cómo no? Pero nomás abre la boca y sale poder de Dios en la palabra revelada. Dice, ay, no sé ni por qué dije eso. Es que somos vasos en las manos de Dios que como se están limpiando para uso honroso. Entonces le está diciendo, mira, estas cosas seréis enseñados por Dios. ¿Aprendiste algo hoy? Sí, amén. ¿Aprendimos algo hoy? Amén. Entonces estamos siendo enseñados por el Señor. Y si estamos siendo enseñados por el Señor, ahora tenemos que ir a practicarlo. Amén. Ponen en función la palabra que oyes. Háblale al dolor, fuera. Háblale al problema, quítate. Amén. Háblale a lo que sea material. Porque Él le habló a una piedra, le habló a una higuera, le habló a cosas. Pero ¿sabe qué hacemos? Le hablamos nada más a lo que habla. Hay que hablarle a lo que no habla. Porque lo que aparentemente para nosotros no habla, sí habla. Porque dice que los árboles ondean y dicen, he de dejar mis higos con el cual alegro a los hombres para sanidad, por ir a ondear sobre ellos. Los árboles hablan. Amén. Según el lenguaje bíblico, ellos tienen su lenguaje, como los animalitos tienen su lenguaje. Como los pajaritos. Amén. Entonces, hay cosas que aunque nosotros no tengamos ese lenguaje, pero tenemos un poder que Dios nos ha dado en el Espíritu, que este es un poder sobre poder, Amén. con el que le puedes hablar a situaciones. Da la palabra, Amén. Recibo. y esa palabra Dios la va a respaldar. Amén. Porque la estás aprendiendo de aquí, no la estás yendo a buscar allá al de los horóscopos. El Señor reprenda al diablo. Si estuvieras leyendo a vuelta el mercado, te dijera, rechaza eso. Sí. Pues estamos leyendo la Biblia. Amén. Y estamos hablando poder de palabra hablada. El domingo voy a continuar con este tema, pero otras cosas, de cómo vamos a poder seguir aprendiendo más cosas. Recibo, Señor. Así que usted no falte el domingo, y el domingo me lo voy a enganchar para el viernes. Ah, su nombre. Ay, porque tenemos que hablar las palabras. Entonces ya no me voy a quejar de que no vienen, voy a decir cómo viene mucha gente los viernes a su nombre. Ya ve que estoy aprendiendo, yo también con usted, a su nombre. Gloria, gloria, gloria. Hasta aquí le dejamos, póngase de pie, vamos a dar una primera palma al Señor.